Nuestro libre pensamiento nos dice que no debemos cejar. Sin atacar individualmente a los que componen la sociedad, sino a la sociedad en su conjunto, que es la responsable de los crímenes porque es el arma y el brazo de los asesinos. Somos libertarias, profesamos ideas avanzadas, vamos derechas a la emancipación. ¿Qué queremos? La igualdad. Una sociedad en la que las mujeres sean más libres, lo que redundaría en una sociedad más libre.